ver una pequeñita cosa que es para terminar un poco lo que es decisiones antes de valles. Y también tenemos o sea, podemos tomar decisiones ayudándonos de la función lineal. La función lineal, como saben, es una recta. ¿Y cómo vamos a basarnos en este criterio? Es como otro criterio para decisiones en condiciones de incertidumbre. Entonces, esta función lineal que nosotros vamos a armar va a ser de utilidades. Y en base a un punto de equilibrio va a ser lo que nosotros vamos a tomar decisiones. Entonces, vamos a ver. Como saben, los beneficios, los beneficios o utilidades es el resultado de restar las ventas menos los costos. Ya, nuestro total de ventas menos el total de costos. Ahora, ¿qué son igual las ventas que tenemos acá? Ya, es igual a es igual al precio de venta que nosotros le ponemos a nuestro producto por la cantidad que nosotros podemos vender. Ya, hemos vendido. Los costos están divididos en costo fijo y costo variable. Y para obtener el costo total, digamos, tenemos que sumarlo. El total de los costos fijos y el total de los costos variables es el costo variable por unidad por la cantidad que se vende o que se hace, ¿ya? Entonces, esto es simplemente para recordar y vamos a ver de nuevo, porque en alguna materia ya lo vemos, lo que es el punto de equilibrio. Y ya, el punto de equilibrio es simplemente un punto donde tenemos la utilidad es igual a 0. Dice que la determinación del punto de equilibrio es uno de los elementos centrales en cualquier tipo de negocio, pues nos permite determinar las ventas necesarias para cubrir los costos totales. Entonces es un punto donde los ingresos cubren los costos fijos y variables y podemos decir también que es donde no tenemos utilidad, pero se cubre todos los costos, tampoco tenemos pérdida. Entonces, es importante ya que ayuda a determinar la rentabilidad de un negocio, ese es un punto 1. Y dice también como su definición es de que es la cantidad que se debe producir para no perder ni ganar, es decir, donde la utilidad esté igual a 0. Entonces aquí vamos a ver un ratito lo que es la fórmula, de dónde sale. ¿De dónde sale la fórmula? Tenemos que, ahorita voy a conectar esto. Ya. Entonces tenemos, me dice que el punto de equilibrio es donde la utilidad es igual a 0. Aquí habíamos dicho que es igual la utilidad. La utilidad es igual al total de ventas, es decir, los ingresos, menos el total de costo total. Total. Igual a 0. Ya. Las ventas va a ser igual si reemplazamos al precio de venta por la cantidad que se vende. Vamos a ponerle X. X simplemente. Menos los costos totales, habíamos dicho que teníamos costo fijo y el costo variable por X, que es la cantidad. Entonces, igual a 0. Luego vamos a despejar la cantidad. El punto de equilibrio dice que es la cantidad que se debe producir para no perder ni ganar. Entonces, despejando esto, vamos a tener aquí en este lado X, precio de venta por X. Aquí tenemos el signo más por menos, menos costo de venta por X, y es igual a los costos fijos.
Entonces, despejando X, tenemos que el punto de equilibrio va a ser igual al costo fijo entre el precio de venta menos el, el costo variable. Así vamos a determinar lo que es el punto de equilibrio si nos pidiera. Ahora aquí este es un ejemplo de un modelo que dice una empresa de calzados tiene un costo fijo mensual de $1.500. El costo de producción por unidad, es decir, por par de zapatos, es de $30 y cada par de zapatos se vende en $80. Entonces, esto de acá, los 1.500 son nuestros costos fijos. Luego me dice el costo de producción por unidad, es decir, costo variable unitario, es de $30. Luego dice que cada par de zapatos se vende en $80. Esto va a ser nuestro precio de venta. Ya. Me dice determine la función costo total, la función de ingreso total y la función de utilidad. Y luego me pide determinar la cantidad de equilibrio. Ya. Estas unidades de acá, yo las tengo que analizar, estos datos de acá yo los tengo que analizar ya sea en un periodo, ya sea día, ya sea mes, ya sea semana, trimestre, año, para poder determinar en ese periodo cuánto es lo que voy a producir. En este caso tenemos $1.500 por mes, aquí tenemos $30 por unidad y el precio de venta $80 por unidad. Pero aquí digamos, para determinar, digamos, en un día cuánto voy a vender o cuánto voy a producir por día, mi orden de producción diaria, yo puedo agarrar y dividir este costo fijo que es en mes y llevarlo a dólares por día. Ya. Porque para que sea más sencillo analizar cuánto es lo que voy a producir por día, porque la fábrica trabaja por día. Ahora, si no nos da este dato de cuántos días trabaja, días laborables, nosotros podemos decir que se trabaja 20 días, digamos, suponiendo que el mes tiene 4 semanas y las semanas tienen 5 días hábiles, ya. O podemos decir que trabaja 6 días por semana, días por semana, y un mes tiene 4 semanas. Entonces ahí vamos a sacar, pero esto lo vamos a especificar, es decir, estoy tomando en cuenta que se trabajan 6 días a la semana, 4 semanas al mes y me da un total de 24 días al mes y con eso divido mi costo total. Entonces, ¿cuál es la función de costo total? O sea, vemos los costos en una gráfica de Y, X, donde Y vamos a tener los costos totales y en X vamos a tener la cantidad. Entonces, ¿cuál va a ser mi función? Los costos totales, el costo total va a ser igual a los costos fijos más el costo variable por la cantidad. Ya. Esto de acá es la función de una recta. Ya. Los costos fijos son una línea recta, ya sea que aquí digamos está en el 1.500 y luego a medida que le vayamos sumando la cantidad, esto va a ir creciendo. Es decir, si tenemos 1 acá, va a ir subiendo, si tenemos 2, los costos variables van a aumentar dependiendo de la cantidad. Entonces, si nos pide la función, ¿cómo es que vamos a hallar un punto dentro de esta gráfica? Podemos decir que en este caso, costo total va a ser Y,
El costo fijo lo tenemos que es 1.500 al mes o 62,5 dólares por día. Esto se supone, o sea, son las unidades, más el costo variable que va a ser 30 dólares. 30 dólares por unidad y por X, que es la cantidad en unidades. Entonces, así vamos a tener. Es decir, si yo produzco 30 unidades, aquí en mi gráfica voy a hallar cuánto me va a salir las 30 unidades. Para eso me sirve esta ecuación de acá. Ahora lo mismo con la función de ingreso total. Ingreso total, vamos a decir que en la gráfica igual va a ser Y, y está dado simplemente por el precio de venta menos, perdón, multiplicado por la cantidad. Entonces la función va a quedar en que Y va a ser igual a 80X. Y por último tenemos la función de utilidad. La función de utilidad quiere, la utilidad va a ser igual a los ingresos, que son precio de venta por la cantidad X menos los costos totales, que son el costo fijo más costo variable por lo que es la cantidad X, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer acá? Utilidad va a ser igual al precio de venta menos el costo variable por X, y aquí tenemos más menos costo fijo, ¿ya? Entonces la utilidad va a ser igual a 80 menos 30 por la cantidad menos los costos fijos. Entonces, la utilidad o la función de utilidad, que sería Y, nos va a quedar en 50X menos los costos fijos. Ya. Entonces, esa es la función de utilidad. Y, perdón, los costos fijos vamos a reemplazar, que sería 62,5. 62,5. Ya. Y eso es lo que nos pide el inciso A. Ahora, el inciso B nos pide el punto de equilibrio, donde la utilidad es 0. Aquí yo puedo tomar esta función de acá y decir que Y va a ser igual, vamos a escribir con otro colorcito, que la utilidad Y o pi va a ser igual a 0. Entonces, si yo reemplazo y despejo X, para que la utilidad sea 0, es decir, hallando el punto de equilibrio, vamos a tener X va a ser igual a 62,5 de los costos fijos y dividido entre 50. Entonces, ¿cuánto me va a dar eso de resultado? Vamos a tener acá, ahí vamos a calcular 62,5 dividido entre 50. Entonces es 1,25. 1,25, esto me va a dar en unidades. Ya. En unidades. Esta es la cantidad que yo puedo producir, debo producir por día y también vender por día para que mi utilidad sea 0. Este es el punto de equilibrio. Pero yo no puedo producir 1,25 unidades, ¿no? Entonces yo voy a decir que la cantidad que debo producir es de 2 unidades al día para que mis utilidades sean 0. Eso es lo que significa el punto de equilibrio. Ya, entonces eso es lo que vamos a ver por el momento.
Y voy a ver lo que me han mandado. Si tienen alguna pregunta, algún ejercicio que quieren que hagamos. Voy a descargar, a ver. No sé si quieren que vayamos explicando lo de valles igual. Y ya Sí, por favor. en la próxima ayudantía ya vemos los modelos. Entonces, eso es lo que me decían en el chat. Y vamos a ir con esto de acá un ratito. Esto de acá me dice que es el teorema de Bayes, para los que algunos no han visto todavía nada de esto. Dice que el teorema de Bayes es un método en que se usa la probabilidad, el cual es útil para encontrar una probabilidad condicionada. Entonces, ¿qué es una probabilidad condicionada? Según esta definición, esto quiere decir que se calcula la probabilidad de un suceso cuando ya ha ocurrido otro suceso que afecta la probabilidad del primer suceso. Ya, entonces, esto es lo que debemos tomar en cuenta. Para nuestros ejercicios nosotros vamos a decir, este suceso pasó primero y luego pasará a este siguiente. Entonces, esa es la probabilidad que vamos a, a calcular. Ya. Y dice, como el teorema de Bayes se usa cuando hay múltiples sucesos que están relacionados, es una herramienta que se usa para poder entender mejor las relaciones que hay entre sucesos. Son los diagramas de árbol, o sea, los árboles de decisión. Ya, para el teorema de Bayes simplemente vamos a ocupar estas formulitas de acá. Entonces, la probabilidad de que suceda A dado que pasó B va a ser igual a la probabilidad de que suceda B dado que pasó A por la probabilidad de A sobre la probabilidad de B. Entonces, esto de acá leemos la probabilidad de A dado que pasó el suceso B. Ya. Ahora, estos de acá arriba generalmente nos la dan de dato. Ya. A nosotros nos dan una probabilidad como que al revés de lo que nosotros queremos, es decir, la probabilidad de B, dado que pasó A, esa es la que nos dan de dato, pero nosotros queremos la probabilidad de A, dado que haya pasado B. Entonces, necesitamos calcular, sí, la probabilidad de aquí abajo de que suceda B. Ya, y eso lo hacemos mediante esta fórmula de acá. La probabilidad de B, dado que pasó, es igual a la probabilidad de B, dado que pasó A, que es la que nos dan de dato, por la probabilidad de A. Luego tenemos la probabilidad de B, dado que pasó C, digamos, por la probabilidad de C. Entonces, si nosotros tuviéramos igual otros sucesos más, seguiríamos para calcular la probabilidad de B. Digamos que tengamos un suceso C, un suceso D. Entonces tenemos la probabilidad de D, dado que pasó D, por la probabilidad de D. Estos siempre van a ir juntitos, si se dan cuenta. C, C, A, A. Ya. Entonces, voy a compartir otro Excel, que es un ejercicio introductorio, un poquito con solamente 2 sucesos. Este de acá. Entonces, esto de acá me dice
Vamos a ir analizando, me dice, una comunidad de vecinos desea incorporar una red local de internet en su edificio. Ya, entonces, ¿quiénes son los que van a decidir? Nuestra persona que va a decidir, o bueno, el grupo de personas que va a decidir van a ser estos de acá, una comunidad de vecinos. Ellos deben decidir qué red van a colocar en su edificio. Ya, dice que recibe presupuesto de 2 empresas instaladoras. Entonces, una opción sería contratar a la empresa A y otra opción a la empresa B. Vamos a hacer esto un poco más grande, las letras. Ya, y me dan los presupuestos. Dice que la empresa A tiene un presupuesto de instalación de 10.000 euros y la empresa B los contrata por 7.500 euros. Ahora, pero ¿qué pasa acá? Si nos diera hasta acá, el problema sería elegir lo más barato porque es un costo y elegiríamos esto, digamos, es lo que nos parece más barato. Ahora, no obstante, dice que la existencia de antenas colectivas en la intermediación puede provocar interferencias. Esto es un suceso que va a pasar. O sea, nosotros ya podemos contratar la empresa A o la empresa B, pero nada nos garantiza de que esas antenas que estén por ahí en la zona provoquen interferencia. Entonces, no sabemos si eso va a pasar o no. Eso sería un estado de la naturaleza. Dice que en este caso, en el caso de que se produzcan las interferencias, sería necesario añadir un nuevo aparato que generaría costes adicionales de 4.000 euros, de los cuales la empresa A solo incurriría en el 20% de los mismos en el presupuesto. Y entonces, en el presupuesto o lo que le va a cobrar a esta comunidad de vecinos va a ser el 20% de estos 4.000, ya. Pero mientras que la empresa B los incluiría en su totalidad. Entonces, la empresa B nos va a cobrar todo esto de acá, si es que lo llegáramos a necesitar. Dice que después de tratar de recabar información sobre las posibilidades de que haya interferencias o de que no haya, el presidente de la comunidad no logra obtenerlo. Entonces considera este criterio, considera que ambas situaciones son equiprobables. Entonces, ¿cuál va a ser la probabilidad de que haya interferencia y de que no haya? ¿Alguien me puede decir? Si me dice que son equiprobables. ¿Cuántos estados de la naturaleza tengo? 2. Dos. Hay solamente 2. Entonces, entre ¿cuánto va a ser la probabilidad? 50-50. Muy bien. Ahora vamos a hacer una tabla. Los ejercicios a veces nos dan tablas, como a veces no. Entonces, para resolver este ejercicio vamos a poner por un lado las alternativas. Y tenemos la empresa A como alternativa 1. Y luego tenemos la empresa B como alternativa 2. Y luego aquí tenemos también probabilidades de que, perdón, los estados de la naturaleza. Aquí, estados de la naturaleza. Ya. Aquí tenemos que no tenemos interferencia, algo que puede pasar. Y aquí tenemos de que sí tenemos interferencia. Y tenemos sus probabilidades, las vamos a poner
aquí abajito. Hemos dicho que la probabilidad sería de 50 y 50. Aquí vamos a calcular el valor esperado de cada alternativa para poder tomar una decisión, porque aquí nos dice cuál es la mejor alternativa para la comunidad de vecinos. Valor esperado. Entonces, hasta este punto simplemente tenemos estos datos. Pero ¿qué va a pasar entonces? ¿Cuál va a ser el costo o el resultado de que escojamos la empresa A y no hay interferencia? ¿Alguien sabe cuál es ese costo? A ver, Rodríguez, Perales, Sergio, ¿cuál va a ser el resultado de que escojamos la empresa A y no haya interferencias en la zona? Salvatierra, Mariana. A ver, veamos. Ariana Belén, Lluvio, Bruno. ¿No sería 10.000 euros? O sea, ya después dice después de en el caso de que se produzcan sería necesario añadir un nuevo aparato, dice después, pero yo creo que sería sin interferencia 10.000 euros en la empresa. Ya, No. muy bien. Entonces, y para cuando escogemos la alternativa B de la empresa B y no hay interferencia, 7.500 sería. ya, 7.500. Y ahora, para el otro caso, de que escogemos la alternativa 1 y pasa el estado de la naturaleza 2. ¿Qué pasaría ahí si tenemos interferencia? ¿Qué debemos hacer o con qué costos extra incurriríamos? Una pregunta. 4.000, pero no entiendo esa parte, incluiría el 20% de los mismos en el presupuesto. O sea, el 20% de 4.000 más los 10.000, ¿no? ¿O estoy Sí, equivocada? sí. Ahora, ¿quién tenía pregunta por ahí? Cuando pusiste la probabilidad 0,5 y 0,5, nosotros la asumimos por lo que no nos la da el problema. Aquí el problema me dice que tenemos equiprobable, probabilidad equiprobable, ya, y pasa que nosotros debemos analizar cuántos estados de la naturaleza tenemos. Aquí solamente me dice que puede pasar que se provoquen interferencias o que no se provoquen, ¿no es cierto? O sea, si pasa lo uno, no pasa lo otro. Ya, si se provocan, entonces ya descartamos esto. ¿Entiende? Entonces no hay otro que me diga que hay otro estado de la naturaleza. Por ejemplo, en los casos que vemos ejercicios con demandas, a veces nos dicen que hay demanda alta, demanda media y demanda baja. Entonces ahí tenemos 3 estados de la naturaleza. Entonces, si me dijera el ejercicio que es equiprobable, yo agarro y divido 1 entre 3, ¿ya? Pero en este caso es 1 entre 2 estados de la naturaleza que tenemos en el problema. Por eso es que es 0,5 y 0,5 para cada uno. ¿Se entendió esa parte? Sí, gracias. Ya. Ahora íbamos con lo que nos decía su compañera, ¿ya? De que tiene que pagar esto, tiene que pagar. Ya, eso es lo que el contrato inicial dice. Luego dice que si se generan interferencias, que estamos en este estado de la naturaleza, ¿qué opción me presenta la alternativa A? La empresa A me dice que incluiría el 20% del costo en el presupuesto. Entonces, eso es lo que deberíamos pagar nosotros
por que se generen interferencias. Ya, lo demás lo va a cubrir la empresa. Entonces, vamos a tener que pagar estos 10.000 más 0.20 por 4.000, que es el costo total. Entonces, vamos a tener que pagar 10.800 si es que escogiéramos la alternativa A y se diera el estado de la naturaleza número 2, que haya interferencia. Ahora lo mismo, pero aquí no me dice que las dos van a incluir el 20%. Me dice que mientras la empresa D los incluiría en su totalidad. Entonces, si estamos hablando del total, tengo que tomar en cuenta los 4.000 y no solamente el 20%. Entonces, 11.500 sería. muy bien, gracias. Más 4.000, 11.500. Entonces, ahora vamos a sacar el valor esperado, como siempre lo sabemos hacer. El resultado por la probabilidad de que ocurra ese estado de la naturaleza más el resultado por la probabilidad. Ya voy a agarrar esta probabilidad que está en la celda D14 y la probabilidad que está en la celda E14. Tenemos ese valor esperado y este de acá para la alternativa B. Entonces, ¿cuál sería nuestra decisión? ¿Cuál es el criterio que estamos tomando? Mayor, menor. Se elige el mayor valor esperado si es utilidad, pero si es costo, el menor. Entonces, nuestra decisión sería empresa que debería escoger quién es la comunidad de vecinos La empresa B. la empresa B, ya, que le genera un costo esperado de $9.500. Ya, entonces esa sería nuestra decisión simplemente acá. Pero acá, lo que vamos a ver a continuación, tenemos otro problema. Ya voy a ampliar un poquito las letras. Ahora me dice, perdón, aquí no lo copié. Espérenme un ratito, voy por el enunciado. Me dice ahora que suponga que el presidente puede contratar a un experto, quien por 100 euros realizaría unas mediciones y me dice, ya, esto es otra cosa que podemos hacer, contratar a un experto, porque aquí si el presidente solo quiere analizar las probabilidades, nos dice que no logra obtenerlas, pero que por lo que considera que ambas situaciones son equiprobables. Ahora, otra persona le va a decir la probabilidad de que algo suceda o que no, en este caso de las interferencias. Me dice que la probabilidad de que el experto acierte cuando no hay interferencias es de 0,9 y de que no acierte cuando hay interferencias es de 0,2. Hasta ahí hay algo que no concuerda, ¿no es cierto? Que lo que es la suma de las probabilidades de que haya interferencia y de que no haya interferencias es de 1,1, digamos.
Ya, entonces aquí es lo que me está tratando de decir que estamos entrando a lo que es el teorema de Bayes. Ya, quiero hacerles un esquema de la situación para que no nos compliquemos demasiado. La primera decisión, digamos, que debería tomar la comunidad de vecinos es de que contrate a un experto o que no lo contrate. Ya, aquí hemos hecho la parte de que no está contratando a un experto. Ya. Entonces vamos a asumir que ya lo tenemos hecho en esta parte de aquí arriba. Y en esta parte de aquí abajo vamos a trabajar. Luego de que se decida de que se contrate a un experto o que no se contrate, vamos a tener en esta parte es de que se contrate a un experto, ¿no es cierto? Voy a ir anotando. Aquí tenemos con experto. ¿Ya? Ahora yo no voy a saber si el experto me va a decir, va a haber interferencia o de qué no. Entonces, asumiendo eso, voy a considerar la probabilidad de que el experto me diga de que sí hay interferencia y de que no. Ya. Entonces, texto. El experto dice que no hay interferencia. Esa es una opción. Y la otra opción sería lo contrario, porque ya no vamos a tener otra. Entonces, el experto me dice que sí hay interferencia. Entonces, de ahí vamos a tener algo. Ahora, si el experto me dice que hay interferencia, yo voy a tomar una decisión de contratar a la empresa A o contratar a la empresa B. Ya, entonces vamos a acomodar eso por acá. Esto de acá va a ser la alternativa 1 y la alternativa 2. Lo mismo para la parte de abajo. Si el experto me dice que no hay, que sí hay interferencias, yo voy a tener que elegir entre la alternativa 1 y la alternativa 2 de nuevo, pero ya tal vez cambie mi decisión si el experto me asegurara, digamos. Entonces aquí vamos a tener alternativa A y alternativa B. Aquí también vamos a tener alternativa A y alternativa B. Ahora, ¿qué pasa de que si escojo la alternativa A, como aquí el problema que leímos anteriormente me está dando probabilidades, lo que me diga el experto no va a ser seguro, ¿ya? Entonces, mientras va a haber una probabilidad, digamos, de que el experto me diga que no hay interferencia, pero sin embargo después suceda de que sí haya o de que no haya, tanto si escojo la alternativa A o la alternativa B, tal vez en una me vaya mejor que en la otra, ¿ya? Si escojo una me vaya mejor que en la otra, pero es dependiendo de qué es lo que pase. Entonces, una vez que yo escojo la alternativa A, puede que hayan interferencias como puede que no las hayan. Y lo mismo si escojo la alternativa B.
Entonces ahí ya tengo. Aquí repasemos, el experto me dice que no hay interferencias, yo escojo la alternativa A y sin embargo puede pasar de que haya interferencias y de que no haya. Control V, control C y digo aquí que no hay interferencia. Escojo la alternativa A y resulta de que no hay interferencias y ese va a ser un resultado. Y luego aquí el experto, bueno, aquí el experto me dijo una cosa y sin embargo aquí pasó otra. Entonces va a haber otra probabilidad y lo mismo. Si yo escojo la alternativa B, va a pasar lo mismo. O sea, no es seguro de esto que me está diciendo el experto. Entonces puede que resulte de que no hay interferencias y de que sí hay interferencias. Lo mismo, el experto me está diciendo una cosa, pero puede que no, yo escoja la alternativa A y no haya interferencia, o escoja la alternativa A y sí hay interferencia. Luego de que el experto me diga que sí hay interferencias, yo escojo la alternativa B y sin embargo todavía puede que pase lo que el experto dice o que pase otra cosa. Ya, entonces ese es el esquema de nuestro problema. Vamos a ir anotando en una tabla las probabilidades. ¿Ya? Aquí vamos a anotar, por ejemplo, me dice el informe de los estados de la naturaleza. Los estados de la naturaleza los vamos a anotar en columna. ¿Ya? Y aquí tenemos que esto de acá. Sin interferencia y con interferencia. Ahora ya no vamos a ver alternativas en esta partecita de acá, sino que vamos a ver qué dice el experto. El informe del experto. El experto me puede decir dos cosas, de que sí hay interferencias y de que no las hay. ¿Ya? Entonces voy a anotar aquí no hay interferencia y sí hay interferencia. Entonces aquí estoy anotando esto y aquí estoy teniendo mis estados de la naturaleza. Voy a leer de nuevo. Dice que la probabilidad de que el experto acierte cuando hay interferencias, es decir, va a haber interferencias y el experto me va a decir que hay interferencias, es de 0,9. Aquí tengo que el experto me dice que no hay interferencia. Aquí me dice que cuando no hay interferencia y el experto me diga lo mismo, entonces es de 0,9. Entonces aquí estamos interpretando esto. Probabilidad de que el experto acierte, es decir, que me diga lo mismo que es lo que va a pasar, es de cuando no hay interferencias. Cuando no hay interferencias y el experto me diga que no hay interferencias, entonces acertó, es de 0,9. Y dice de que no acierte cuando hay interferencia. Entonces, de que se equivoque cuando hay interferencia. Con interferencia y que él me diga todo lo contrario. Es decir, aquí estoy hablando de que sí tenemos interferencia y aquí el experto me dijo lo contrario, es de 0,2. Entonces, aquí ya viene lo que decíamos antes, de que aquí las probabilidades tienen que ser de 1, la suma de las probabilidades. Entonces, aquí la probabilidad de que el experto diga que hay interferencias y pase de que no hay interferencias es de 0,1.
Y aquí la probabilidad de que el experto me diga de que no, de que sí hay interferencias y sí las haya después como estado de la naturaleza es de 0,8. Ya tenemos esa información del problema. Ahora, esta información del problema voy a anotarla así. Esperen, lo voy a anotar mejor de esta manera para que se vea más claro. Voy a copiar la misma tablita y la voy a poner acá. Aquí me dice esto de acá va a ser la probabilidad de que el experto me diga el informe del experto lo vamos a poner como el informe del experto, esto de acá lo vamos a poner como C1 y esto de acá como C2, lo que diga el experto. Y lo que pase lo vamos a poner como E1 y E2. Entonces, aquí lo que me está dando, según el enunciado, es de que el experto acierte cuando hay interferencias. Entonces, de que es la probabilidad de que el experto me diga que hay interferencias, dado que sí hay interferencia. Ya. Luego, aquí tenemos la probabilidad de que el experto me diga que no hay interferencia, dado que, de que sí hay, dado que no haya, que sería E1. Por este otro lado tenemos la probabilidad de que el experto me diga que no hay interferencias, que sería C1, dado que sí hay interferencias, que sería E2. Luego tenemos acá la probabilidad de que el experto me diga que sí hay interferencia, que es C2, y que sí las haya. Entonces les estoy poniendo esto para que se guíen en cuál es la probabilidad de cuál. ¿Ya? Ahora, ya tenemos estas probabilidades, C1, E1, C1, E2, a eso corresponde. Y también vamos a volver a notar lo que son las probabilidades a priori. Las a priori eran estas de acá. Estas de acá. Voy a volver a copiar y pegar por acá, porque estas también las vamos a ocupar. Entonces, a priori es simplemente me dice una cosa y la otra, digamos. En cambio, aquí está condicionado en esta parte de acá, de que va a haber una probabilidad dado que haya pasado algo. Y ya. Y esta simplemente si hay interferencias, no hay interferencias. Perdón, al revés. Ya. Y debemos calcular, yo les decía que nos lo da al revés. Entonces, otra vez vamos a tomar en cuenta esta tablita de acá. Pero para simplificarles, digamos, es como que aquí yo debo calcular la probabilidad de 1 dado que haya pasado C1, es decir, la probabilidad de que no haya interferencia dado que el experto me haya dicho que no hay interferencia. Lo mismo para acá. Aquí debo calcular la probabilidad de que suceda el estado de la naturaleza 1, de que no haya interferencia,
y que el experto me haya dicho de que sí las hay, que es C2. Entonces estoy invirtiendo. Aquí tenía E1 sobre C1 y aquí tengo C1 sobre E1, al revés. Aquí también lo voy a invertir. Aquí tengo originalmente C1 y tengo que ponerle E2 arriba y C1 abajo. Y aquí igual. Aquí necesito E y aquí C. Y estas de acá son estas probabilidades de acá. Lo que les decía. Probabilidad E1, C1 es de que pase el estado de que sí hay interferencias, dado que el experto que no me haya dicho que no las hay. Aquí me dijo que no las hay y esta de acá me dice sin interferencias y el experto me haya dicho que no hay. Entonces no hay interferencia y el experto me dijo que no hay. No hay interferencias y el experto me dijo que no hay. Ahora en esta parte de acá y lo de abajo es su complemento, ¿no es cierto? Entonces aquí tenemos con interferencia y el experto, aquí es esta parte de que el experto me dice sí hay interferencia y pasa de que no hay interferencia. Entonces pasa que pasa que no hay interferencia, pasa que no hay interferencias y el experto me dijo de que sí las hay. Ya. Entonces eso de ahí es lo que debemos calcular. Y voy a traer las fórmulas del teorema de Bailey para que vayamos calculando. Copiar. Pegar. Esa es una. Casi siempre nos vamos a topar que debemos calcular la probabilidad de B. Es decir, aquí vamos a plantear uno. Necesito estos resultados así. Esta misma tablita acá, pero con las probabilidades. Ya. Entonces, debo calcular E1 dado C1. Entonces, ¿cuál va a ser esa probabilidad? La probabilidad de que pase E1 dado que pasó C1 va a ser igual a, al revés, la probabilidad de C1 dado E1, que esa la tenemos de dato, aquí, por la probabilidad de E1. La probabilidad a priori, esta es la probabilidad de E1 y esta es la probabilidad de E2. Entre la probabilidad de C1. C1 es que el experto me diga que no hay interferencia. Y aquí tengo estas probabilidades de acá, que es esta partecita de acá, y las probabilidades del estado de la naturaleza 1 y 2. Pero no tengo cuál va a ser la probabilidad de que el experto me diga si hay interferencia y que no haya. ¿Ya? Entonces, para ello vamos a ocupar otra formulita, la segunda que les mostré, que ahorita la voy a copiar. Y la voy a traer por acá. Entonces tengo eso de ahí. Ya, la probabilidad de B. En este caso vamos a reemplazar y vamos a hallar la probabilidad de
de C1 y la de C2 al mismo tiempo, ¿ya? Voy a escribir, entonces, la probabilidad de que el experto me diga que no hay interferencias, que C1 va a ser igual a la probabilidad de B dado A. ¿Cuál es B? De que en este caso es C1 y el estado de la naturaleza 1. Entonces, C1, E1 es esta probabilidad de acá. Entonces, C1, E1 por la probabilidad del estado de la naturaleza 1, E1, más la probabilidad de C1, pero ya no el estado de la naturaleza 1, sino E2 por la probabilidad de E2. Entonces aquí voy a escribir de una vez la segunda fórmula. C2 va a ser igual a la probabilidad de que pase C2 dado que pase E1 por la probabilidad de E1 más la probabilidad de que pase C2 dado que pase E2 por la probabilidad de E2. Entonces, lo que yo les decía es que si hubiera otro estado de la naturaleza, por ejemplo acá, vamos a tener probabilidad de C1 dado E3 por probabilidad de E3, digamos. Ya, ese que si hubieran más estados de la naturaleza. En este caso tenemos hasta aquí nomás. Entonces voy a borrar esto de acá. Y aquí voy a hacer lo mismo de acá. Las probabilidades que vamos a calcular las voy a poner aquí. Entonces aquí voy a poner lo del experto. No hay interferencias y sí hay interferencias. Entonces esta va a ser la probabilidad de que habíamos escrito, la probabilidad de C1 y la probabilidad de C2. Entonces vamos a calcular. Aquí tenemos que C1, E1 es esta primera de acá, 0,9 por la probabilidad de E1, 0,5, más. Aquí tenemos C1, E2, que es esta de acá, C1, E2, por la probabilidad de E2. En este caso nos dijo que era equiprobable, pueden ser distintas ya. Entonces tenemos que la probabilidad de C1, la probabilidad de que el experto me diga de que no hay interferencias es en esta parte de acá, es de 0,55. Ahora nos tiene que salir el complemento para que cumpla lo que es la suma de las probabilidades es igual a 1. Ya, pero lo vamos a volver a calcular con esta fórmula de acá. Ya, pero se tiene que cumplir, si tienen 3, la suma de las 3 probabilidades debe ser igual a 1. Ahora tengo que C2, E1, aquí lo tengo, entonces es este de acá, por la probabilidad de E1, es esta de acá, más C2, E2, C2, E2, es esta de acá, por la probabilidad de E2. Entonces se me cumple, porque aquí voy a hacer la suma de estos dos, esto más esto, me da igual a 1, ¿no? Se anota y cumple. Ya. Ahora eso era para calcular C1. Entonces, cuando yo diga C1, voy a tomar este valor de acá de 0,55. Ya. Vamos a hacer este primer cálculo de acá.
Entonces tenemos la probabilidad de C1E1, que es esta de acá, por la probabilidad de esta de acá, y todo eso dividido entre la probabilidad de C1. Dividido entre la probabilidad de C1. Ya. 0,81. Ahora vámonos con esto de acá. Entonces, si yo aplico lo mismo, voy a tener E1, C2, vámonos con C1 primero, que sería esto de acá. Entonces, agarro la que está al revés, aquí tengo E2, C1, entonces voy a agarrar C1, E2, que es esta de acá, por la probabilidad de E2 entre la probabilidad de C1. Entonces esto me tiene que sumar 1, si no me equivoco. Ya. Ahora vamos a hacer lo mismo. ¿Alguien me puede dictar? Arcos, Pedro Luis. A ver. Janet Vega, Josué Contreras, Karen Calizaya. ¿Cómo sería esto de acá? Para calcular la probabilidad de que haya interferencias, dado que el experto me dijo que sí hay. ¿Alguien? Multiplicar C2E1 C2E1, que es este de acá, por por E1 E1, este de acá, dividido entre C2. C2, que es este de acá. Y ahora este otro de acá. Una chica. ¿Quién me puede dictar? Por favor. Vamos empezando. Necesitamos E2, C2. Entonces al revés sería C2, E2. Entonces es esta de acá. Por E2 dividido C2. Entonces esto se me tiene que cumplir que la suma sea 1. Ya. Entonces ya tenemos las probabilidades. Ahora recuerden que aquí debemos tomar una decisión y aquí debemos tomar otra decisión. Entonces vamos a analizar esta primera decisión. ¿Qué pasa si el experto me dice que no hay interferencia? Vamos a anotar. El experto dice que no hay interferencia. Ya. Entonces, ¿qué es lo que puede pasar? Que yo escoja la alternativa A, primeramente de atrás para adelante, que yo escoja la alternativa A y de que no hay interferencias y de que sí hay interferencias. Entonces, tenemos alternativa A
Karen no me quiere escribir. Empresa A. Y teníamos empresa B. Luego puede que haya, ¿qué probabilidades tenemos acá? Que el experto diga que no hay interferencias y que sí hay. Perdón, que pase que no hay interferencias y que sí las hay. Entonces, aquí tenemos esto de acá. Sin interferencias y con interferencias. El experto me dice que no hay interferencias. Ya. Voy a enmarcar esto. Voy a poner de este color. De algún color. Aquí estoy analizando la parte en que el experto me dice de que no hay interferencias, ¿no es cierto? Y ahora, ¿qué pasa? ¿Qué probabilidades hay de que sí haya, de que no haya interferencias cuando me dice que sí que no las hay y de que sí haya cuando me dice que no las hay? Entonces, esas son las probabilidades que yo voy a ocupar acá. Van a ser estas de acá y esta de acá. Ahora, los resultados los vamos a sacar de acá. Aunque no sé si se me copia bien la fórmula. Ya. Y vamos a sacar un valor esperado de esta parte de acá. Voy a ver si puedo copiar fórmula. Aquí ya no va a ser de 14, va a ser esta probabilidad de acá. Y aquí ya no va a ser el 14, sino va a ser esta probabilidad de aquí. Ya. Entonces, ese es mi nuevo valor esperado. Vamos a hacerlo más chiquito. Y ahora puedo ver qué decisión es lo que voy a tomar para anotarla aquí, por ejemplo. Esto es lo que estamos viendo. Este es el valor esperado que vamos a sacar. ¿Ya? Y tenemos que ver cuál es la decisión que vamos a tomar si el experto me dice que no hay interferencia. Entonces, el valor esperado de elegir la alternativa A, en este caso, vamos a tener esto de acá. Elegimos la alternativa A y tenemos un valor esperado. Y elegimos la alternativa B y tenemos un valor esperado. Estos los resultados que hemos sacado son estos dos puntos de acá. Entonces yo voy a elegir o A o B. En este caso me conviene B. ¿No es cierto? Decisión. La empresa B. Ya. Y ahora vamos a hacer el mismo análisis, pero el experto me dice de que sí hay interferencia. Entonces las probabilidades que yo voy a agarrar van a ser estas de acá, de que el experto me diga de que sí hay interferencia. Yo voy a agarrar estas probabilidades. Ahora aquí voy a volver a fijarme las fórmulas. Esto sigue sacándome con estas probabilidades acá. Entonces tengo que multiplica 1000 por 0,11 y tengo
1800 por 0,89. Entonces tengo este resultado y este resultado de acá. Ahora, en este caso, la decisión cambia, que si el experto me dice que sí hay interferencias, yo voy a elegir la alternativa B, perdón, la alternativa A, porque el mayor costo es 11.000 y el menor sería 10.000. Entonces, vean cómo cambia si uno tiene más información. Teníamos primero con las probabilidades a priori que la decisión sería la empresa B. Ahora, si contratáramos a un experto, estas decisiones cambiarían en función de qué es lo que nos dice este experto. Si el experto me dice que no va a haber interferencias, entonces sigo escogiendo la alternativa B, es la que me conviene. Y ahora, si el experto me dice que sí hay interferencia, mi mínimo valor esperado sería el de la alternativa A. Entonces mi decisión cambia respecto en función a lo que me digan, en función a cuánta información yo tengo, en función a cuánta certeza tengo de que va a pasar algo o de que no vaya a pasar. Ya. Ahora, en este caso, vamos a ver de descartar. Aquí, por ejemplo, si el experto dice que no hay interferencias, hemos elegido la empresa B. Entonces aquí vamos a cortar esto de acá. Y en el otro caso es el caso contrario, de que descartamos la B y tenemos la A. Entonces, aquí tenemos la decisión de la alternativa B. Y aquí tenemos la decisión de la alternativa A con su respectivo valor esperado. Acuérdense que lo hemos calculado. El valor esperado de esta alternativa es 8.227 y el valor esperado en esta parte de acá es de 10.711. Ya. Entonces aquí, ahora finalmente nos toca sacar una última probabilidad de que un último valor esperado en esta parte de acá. Tenemos la probabilidad de que el experto diga que no hay interferencias, que es C1, y la probabilidad de que sí diga que sí las hay. Entonces, a ver cómo le podemos poner acá. Va a ser la decisión respecto al experto. Tenemos la alternativa A y B. La alternativa A y B con sus resultados. El resultado de la alternativa A. El resultado de la alternativa A es este de acá, ¿no es cierto? Y el resultado de la alternativa B es este de acá. Y la probabilidad de que el experto la probabilidad, aquí tengo que ver, el experto me dice que no hay interferencias, ese es C1, es C1 y va con la alternativa B. Entonces, C1 va con la alternativa B. Esta probabilidad de acá. Y la alternativa A va con de que el experto diga de que sí hay interferencia. Esto de acá. Y ahora voy a sacar el valor esperado. Primeramente
nuevamente voy a hacerlo por separado, voy a multiplicar esto por esto, aquí también, y voy a sacar la suma. Esto de acá sería mi valor esperado en cuanto a contratar un experto. Sería 9.000, 9.345. Esto de acá. 9.345. Y aquí arriba teníamos 9.500. 9.500. Entonces, miren, aquí tenemos un valor esperado más alto si es que no, o sea, un costo esperado más alto si es que no contratáramos a un experto. Aquí ya estamos hablando de las conclusiones. Y luego también tenemos el costo esperado si contratáramos a un experto. Ahora, ¿cuál sería nuestra decisión final? ¿Qué recomendaríamos? El costo esperado más bajo, que sería contratar a un experto. Y si contratáramos un experto, tenemos, miren, aquí tenemos la alternativa B con un costo esperado de 8.227. 8.227. Y para el otro tenemos la alternativa A de la empresa A con un costo esperado de 10.711. 10.711. Ya, entonces, ¿cuál es la decisión que nosotros recomendaríamos? O sea, contratar a un experto y si en el caso me diga de que no hay interferencias, yo voy a escoger la alternativa B con un costo esperado de 8.227 y si me dice de que sí hay interferencias, yo voy a escoger un costo esperado de 10.711. Hasta este repaso que estamos haciendo de acá, ¿alguien tiene alguna duda? Sí, tenía una duda más o menos al inicio que no recuerdo por qué se invierte en la... Probabilidades. sí, ¿por qué se invierte? Es que, miren, acá el enunciado me dice de que el experto me dice de que no hay interferencias, dado que sí las hay. Pero entonces, en nuestro árbol, ¿qué pasa primero? Que el experto diga la parte de abajo, en este caso E1, es lo que pasa después, ¿no? Es así yo la leo. De que el experto me diga que no hay interferencias, dado que pasó que sí, que no las hubo, ya sin interferencia. En nuestro árbol, ¿qué pasa? Primero el experto me dice de que sí hay interferencia y luego pasa de que sí las hay o de que no las hay. Entonces yo tengo que saber la probabilidad de que no hay interferencia, dado que el experto me haya dicho de que sí, de que no las hay. Entonces, así es como yo tengo que resolver mi árbol, ¿no es cierto? Este es mi planteamiento del problema. Pero el enunciado me da lo contrario. Aquí me dice la probabilidad de que el experto acierte, de que diga de que no hay interferencias cuando no las hubo, es de 0,9. Entonces, por eso yo tengo que buscar la probabilidad invertida, digamos. Ya, y esto lo hago para que nos demos cuenta más rápido de cómo es que están las probabilidades. No sé si... Ah, ok, sí, mucho mejor, gracias. Ya. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Ya.
Ahora, esto sería el final del problema, ¿ya? Pero hay una pregunta adicional, si quieren decirlo así. Nosotros podemos sacar un valor esperado de la información perfecta. ¿Cómo? Yo les había dicho que necesitábamos un valor esperado sin información perfecta, que en este caso sería no saber, digamos. Sin información perfecta es como que nos vamos y no tenemos demasiada información, pero sacamos un valor esperado ya. Pero si yo tuviera más información, me estaría dando el valor con información perfecta. O sea, si yo supiera qué es lo que va a pasar. Entonces, eso se puede definir como esta parte de acá, la sin información perfecta, que es un valor esperado de 9.500. Y con información perfecta, o sea, es que si yo supiera qué es lo que va a pasar o tuviera más certeza de lo que va a pasar, yo elegiría esto de acá. Ahora, el valor esperado de la información perfecta, valor esperado de la información perfecta, yo les había dicho que es la suma, perdón, la resta de lo que tenía antes, que yo no conocía información, menos el resultado que yo obtengo si tuviera información. Es esto de acá. Si yo tuviera la información del experto, este sería mi valor esperado. Entonces, el valor esperado que a mí me sale en este caso es de 155. Ya. En este caso, digamos, es de 155 pesos. Ahora, miren, aquí supongámonos que en vez de que sean 9.500 euros, dólares, fueran millones, digamos. Aquí serían millones, aquí serían millones, y en nuestros resultados serían 155.000 dólares, euros, ya. Entonces, ¿a qué voy con esto? Pasa de que si yo tengo un valor esperado de la información perfecta, lo que me va a costar, digamos, esa información es esto de acá. O sea, la diferencia entre que yo contrate a un experto y no lo contrate es de 155 pesos. Y si fueran bolivianos, digamos, y estuviéramos hablando de mucho, esto no significa tanto. Pero si fuera 1.000 tanto, eso ya es un gasto considerable, digamos. Entonces, aquí esto de acá, este valor esperado de la información perfecta, me ayuda a decidir si yo necesito esa información o no la necesito, ¿ya? Si aquí me hubiera salido 2.000, entonces digo, es necesario contratar a un experto porque si no voy a perder demasiado, voy a gastar demasiado. Pero si aquí me hubiera salido 5 pesos, digamos, entonces no es tan necesario que yo obtenga la información del experto. Eso se entiende, esa es la interpretación de este valor. Entonces, si la pregunta me hubiera dicho cuánto me cuesta la información del experto, entonces sería este valor de acá. El valor del experto. Esto es lo que me significa contratar a un experto o no contratarlo. Es la diferencia de que si yo no tengo un experto y de que sí lo tengo. ¿Eso se entiende? Sí, se Sí. entiende. Disculpa, una pregunta. ¿Cómo sé que tengo que aplicar el teorema de Bayes en un ejercicio? ¿Cómo me puedo dar cuenta de eso? Tenés que analizar y ver qué es lo que pasa primero. Por eso es que igual hicimos el esquema. El esquema del árbol. O sea, mira, contrato a un experto y él me puede decir de que sí hay, de que no las hay, de que sí hay. Y de respecto a eso voy a tomar una decisión y después de que tome mi decisión va a pasar algo más, ¿ya? Entonces, aquí me la está dando al revés. Aquí también en algunos problemas me puede decir directamente esta probabilidad de que te va a decir
la probabilidad de que no haya interferencia, dado que el experto diga que no las hay, es tanto, ¿ya? Entonces, según el orden de lo que sucede en nuestro árbol, que viene a ser de aquí para acá, estamos en el orden correcto de como me dice la pregunta. Ya, pero si está al revés, o sea, vos armas tu esquema razonando, si está al revés, tenés que ocupar estas fórmulas para calcular. Ya, igual, miren, aquí era una pista de que aquí teníamos 0,9 y 0,2. Entonces, esa sumatoria no me da 1. Ya, lo que quiere decir que ahí hay algo raro y tengo que pensar si voy a ocupar este teorema o no. Ya. Esa es como una probabilidad conjunta, ¿no? La del Sí, teorema de Bayes. condicional, sí. Ujú. Ah, ya, gracias. Ya. ¿Tienen alguna otra pregunta? Ya, me avisan, yo voy a hacer un formulario para la asistencia enseguida. Esta es la tercera auxiliatura, ¿no? Sí. Sí. Gracias. Y Z. Enseguida les mando por el chat ya el formulario mientras van rellenando el formulario. Voy a ir sacando foto ya. Captura. Así que enciendan un ratito sus cámaras, por favor. Si van rellenando el formulario y esperen, yo les voy a avisar cuando termine de sacar capturas. Para que se puedan ir retirando. Ya chicos, si no tienen ninguna duda pueden retirarse.
Te encargo ya. que la subas, por favor. ¿Cómo? Te encargo que la subas.